Los saludo con esta expresión de gozo, es una expresión prehispánica. Soy Claudia Asunzolo Rivera, bienvenidos a Evolución 2022, el programa para hablar de espiritualidad y también de otros temas importantes de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Estoy transmitiendo desde Querétaro, México, para más de 60 países. ¡Qué maravilla es el internet! Tenemos compañeros haciendo radio desde Argentina, desde Puerto Rico, desde Miami, y todos transmitiendo a través del internet, a través de esta página web de Radio Pasión. Tenemos también redes sociales para que nos busquen. Tenemos YouTube, página de Instagram, Facebook. Búsquenos ahí, por favor. Y yo te quiero hacer una pregunta a ti que haces el favor de escucharme, que haces el favor de dedicarme un tiempecito. Muchísimas gracias. Te quiero hacer una pregunta. ¿Y tú qué cuento te cuentas? Les platico. Yo ya les he compartido en algunos otros programas que este año pues empezó un poquito difícil para mí, que tuve un cambio en mi situación laboral, que mi situación laboral de antes, pues la verdad estaba padrísima y luego uno ni se da cuenta, ¿no? Ya hay que darnos cuenta para agradecer las cosas. Estaba padrísima porque ganaba bien, era un trabajo que me agradaba, pero además que no era estresante y que me permitía manejar mi tiempo y hacer como otras cosas más. Y bueno, la situación cambió por tantas cosas de la vida, ¿no? Y ahora estoy con un trabajo que me está resultando exageradamente retador, muy estresante. Ya saben que estoy así con que, ay, no me gusta. Yo quería mi chamba anterior, pero pues bueno, hay que aceptar que en esta vida todo ciclo tiene un inicio y un fin, que el pasado es pasado y que por alguna circunstancia es que yo estoy ahora atravesando esta experiencia de vida. Algo tendré que aprender de ella, hasta se me pone la voz ronquita cuando digo algo tendré que aprender de ella. Y mis invitados tan especiales que tengo el día de hoy me dirán, Claudia, está somatizando, como que no. Pero bueno, como sea, tengo varias actitudes, varios cuentos que yo me puedo contar sobre esta realidad. Yo me puedo contar el cuento de qué horror, o me puedo contar el cuento de es una buena oportunidad, me puedo contar el cuento de gracias a Dios que tengo con qué ganar mi sustento, me puedo dar cuenta de que algo tendré que aprender. ¿Qué cuento me voy a contar en relación a esto? ¿El cuento catastrófico o un cuento más amable? Y así nos podemos ir contando por la vida muchos cuentos y además comprando muchos paradigmas, porque de repente nos compramos el paradigma de que, bueno, pues en esta vida ni modo, hay que fregarse y hay que trabajar de sol a sol y ni modo, ¿no? Pero hay gente que no vive así y vive bien, ¿no? Compramos muchos paradigmas, compramos muchos cuentos, nos contamos muchos cuentos y ahí te va otra pregunta. ¿Te has puesto a pensar alguna vez que todo lo que hoy nos parece normal y cotidiano ha sido previamente adoctrinado? Uy, a mí eso me parece muy fuerte. Todo lo que nos parece normal y cotidiano ha sido previamente adoctrinado. Y dicen por ahí que donde pones tu atención, pones tu energía, y que donde pones tu energía, creas. Hay muchas cosas en qué pensar. Y entonces yo dije, ¿a quién invito para hablar de todas estas cosas?
Y tengo unos invitados muy especiales, muy, muy especiales, porque, bueno, me acompañan desde Argentina. Otra vez tengo invitados de Argentina. Seguido me pasa tener invitados de Argentina sin que yo me lo haya propuesto así. Creo que tengo que ir a Argentina. Creo que tendré que ir a Argentina. Pero miren, los invitados de hoy son mis profesores. Yo les he contado que estoy cursando un diplomado muy bonito, muy intensivo para prepararme como coach y terapeuta holística. Ya lo platiqué aquí. Pues ellos son los profesores, son los que nos parten este curso. Ellos son Carla, Georgis, ¿así es correcto? Sí. Y Maximiliano Castro. ¡Hola! Ay, ¿cómo estás, Claudia? Bienvenidos a Evolución 2022. Y Muchas gracias por invitarme. los presento como es debido. Ellos son escritores, terapeutas holísticos, coaches, autores del manual de entrenadores de coaching integral, autores también de el programa de entrenamiento, para el desarrollo profesional, pues facilitadores para la formación de nuevos coaches, y ellos su trabajo lo realizan priorizando la restitución de la paz, así como de el desarrollo de la madurez, la compasión y la sabiduría. Bienvenidos. Qué lindo, muchas gracias. Un honor estar acá. Gracias por invitarnos, hermosa. Gracias a ustedes por aceptar. Y les quiero preguntar, ¿es cierto que vamos por la vida contándonos cuentos? Y si sí es cierto, ¿por qué lo hacemos? Primero hay que reconocer qué es esto de la narrativa, ¿no? Para que compartamos todos los que estamos en este momento escuchando, compartiendo este momento, observar que hay una voz en nuestra mente que narra, ¿cierto? Hay una voz que está continuamente describiendo el acontecer. Por ejemplo, en este momento en el que nosotros estamos hablando, en el que yo estoy hablando, la persona habla, la conciencia, comprende de forma directa lo que está pasando. O si estamos viendo una escena, vemos un accidente de tránsito, por dar un ejemplo común y corriente. Vemos un accidente de tránsito, no hacen falta palabras para entender lo que pasó. La conciencia lo percibe y entiende automáticamente que hay un accidente. Pero la mente, no la conciencia, la mente necesita de lenguajes o de imágenes para poder utilizar sus herramientas, por ejemplo, el raciocinio, la memoria, establecer relaciones, emitir un juicio, una opinión, tomar decisiones. Entonces, nos hemos acostumbrado de tal manera a procesar todas nuestras percepciones a través de esas herramientas de la mente, que son muy buenas, por supuesto, son indispensables para la vida, como el raciocinio, la memoria, el establecimiento de relaciones, ¿cierto? Pero no hemos acostumbrado de tal manera a todo contárselo a la mente para que la mente nos dé sus conclusiones, que nos hemos olvidado que podemos comprender de manera directa la realidad. Es una inteligencia que percibe y comprende continuamente. En este momento, si no se están repitiendo mentalmente lo que están oyendo de mí, significa que lo están comprendiendo de modo directo. Sin embargo, esa percepción directa, esa conciencia que simplemente se da cuenta de lo que acontece, no tiene opiniones, no es parcial, no es partidista de ningún bando. No tiene preferencias. No tiene preferencias, simplemente observa y si hay algo que levantar, lo levanta, si hay algo que limpiar, lo limpia, si hay que moverse, se mueve. Bien, como no nos manejamos así, si nos manejáramos de esa manera, no habría necesidad de contarnos ningún cuento. No hay nada que interpretar, digamos. Ni cambiar el cuento que nos estamos contando. Exacto. Sin embargo, como sí estamos acostumbrados a vivir a través de la mente y a través de una narrativa continua y estamos constantemente emitiendo opinión, interpretando lo que percibimos, todos tenemos una necesidad aprendida, también es cultural, es social, es un hábito de emitir un juicio. Todo debe ser bonito o feo, deseado, indeseado. Bueno, malo, correcto, incorrecto.
Y a partir de esa narrativa vamos construyendo nuestra identidad personal, nuestra historia personal, ¿no? Entonces todo lo medimos a partir de estas creencias. Claro, y en definitiva, nuestra mente, acá ya no la mente pensante, recién estaba hablando de la mente pensante. La mente tiene varias facetas. Otra faceta de la mente es la mente subconsciente, el aspecto subconsciente, que es un mecanismo que se encarga de administrar todo, administra todas las necesidades psicofísicas. Entonces, ya la mente subconsciente, a partir de ese cuento que yo me cuento, es de esa interpretación, por ejemplo, como vos contabas, el trabajo que tengo es agobiante, estresante, no me gusta, no me convence, no sé si es malo, pero definitivamente no es bueno, por lo menos, ¿no? Al menos esa conclusión parcial has ido vos elaborando. Entonces, la mente subconsciente dice, no lo dice de esta manera tan racionalmente, pero ejecuta sus comandos que son, bueno, la emocionalidad o la bioquímica correspondiente a esta situación que no me gusta del todo es determinada, determinados neurotransmisores, determinada fisiología, determinado ritmo cardíaco, respiratorio, en definitiva porque esa es la manera que tiene la mente subconsciente de adaptarse al contexto que nosotros le contamos, ¿bien? Porque en esa misma situación, una persona que viniera, por ejemplo, justo estuve escuchando hoy en audiolibro el hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que narra toda la vivencia en el campo de concentración en la era de la Segunda Guerra Mundial, y una persona salida de un campo de concentración que se encontrara de pronto en tu situación, sin duda que narraría que eso es un paraíso. Es una situación de extraordinaria calidad humana, económica, de salud, y se contaría ese cuento y su subconsciente segregaría una bioquímica determinada, una fisiología determinada, se adaptaría al contexto tal como lo ha interpretado favorablemente. Entonces, en definitiva, el cuento que me cuento determina la experiencia que tengo, más allá de los hechos. Claro, claro, eso que dices es muy importante. Yo puedo decir, ay, no estoy muy contenta aquí, pero porque vengo de una situación que era muy buena para mí, pero ¿qué tal alguien Comparativa. que a lo mejor llevara un año sin encontrar trabajo? Y dices, bueno, y yo también lo agradezco mucho porque yo no podía darme lujos de estarme meses y meses sin trabajo. Sí lo agradezco, pero bueno, la verdad es que sí lo he vivido de esta manera que lo he contado, ¿no? Y finalmente puedo tomar la opción de decidir sufrirlo o decidir pues salir adelante de esto, ¿no? Y entonces ando en esa lucha, pero eh, nos estamos contando, voy a presumir cosas que he aprendido con ustedes en estos Muy bien. meses, chicos. Te estamos evaluando de Acá estamos paso. anotando. No me evalúen, yo nada más Ah, voy a no. presumirlo. Que bueno, de las lecturas que hemos tenido con ustedes, pues que realmente nuestra mente humana no puede, no le llegan los hechos objetivamente, no los interpretamos objetivamente, ¿no? Decir que algo es de una X manera, pues depende mucho de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de nuestras culturas, de nuestras ideas previas, ¿no? Y, y, y bueno, así nos pasa, y entonces estamos todo el tiempo finalmente interpretando los acontecimientos. Ay, eso lo aprendí de mis maestros. Estamos todo el tiempo interpretando y estamos todo el tiempo contándonos un cuento en relación a eso. Y entonces eso implica, esta es mi pregunta, si de un mismo acontecimiento tenemos la opción de contarnos un buen cuento o tenemos la opción de contarnos un cuento de terror. Por supuesto, claro. De hechos comparativamente superficiales, de hechos dramáticos, siempre comparativamente, ¿no? Porque incluso un hecho que parezca terrible, comparativamente puede ser superfluo o menor, porque la historia de la humanidad prueba que no hay límites
para el horror, para la magnitud. Y Entonces, sabemos cómo dos personas que viven en una misma circunstancia se pueden contar una narrativa completamente distinta y por lo tanto tener una experiencia muy diferente, ¿no? Creo que tiene que ver mucho esto de estar identificados con la mente, es decir, que aparece una propuesta de pensamiento, una propuesta de interpretación en la mente y yo me creo que eso es lo que pienso, que eso es lo que tengo que pensar, valido esa manera de pensar, entonces ahí es donde entra en juego la interpretación. No es que cualquier pensamiento que se nos cruza por la mente tiene poder, ¿sí? Lo que tiene poder es la validación que yo estoy haciendo de esos pensamientos. Ahí es donde comienza la interpretación y por lo tanto la experiencia, ¿no? y básicamente la clave está en la percepción de ganancia o pérdida, en definitiva, más allá de la complejidad de la narrativa que yo hago. Si mi interpretación de un evento concluye, o la conclusión que saco es que hubo ganancia, me voy a sentir bien, voy a alentar y promover esos resultados, voy a tratar de repetirlos en el futuro. Si mi interpretación es de pérdida, voy a huir espantado de esos resultados, los voy a resistir, sean los que fueran, porque como hablamos hace un momento, dependiendo de muchos factores que intervienen en ese acto perceptivo, pero sobre todo de la decisión personal, porque más allá de que los factores influencian, por supuesto, no es lo mismo o no es tan fácil interpretar una ganancia en un contexto placentero y sereno que interpretar una ganancia en un contexto de guerra, por ejemplo. Por supuesto, los factores nos influencian, pero no son determinantes. Todavía hay una conciencia detrás que en ese margen, en ese contexto, todavía puede encontrar una ganancia. Por eso esto que estás diciendo, Maxi, es re importante. Todavía hay una conciencia detrás, por detrás o por encima de la mente y de todos sus contenidos. Si yo estoy involucrada en el mar de pensamientos, muy difícilmente voy a poder desidentificarme de esas narrativas que son propuestas, son como, los pensamientos son como propagandas que aparecen en la pantalla de la mente, ¿sí? Yo puedo simplemente cambiar de dial, cambiar de canal, cambiar de frecuencia, o decir, no voy a comprar este producto, no voy a comprar este pensamiento, no me interesa porque sé que me genera experiencia, pero para eso necesito de madurar una lucidez que me permita objetivizar los pensamientos, es decir, que los pensamientos sean cosas que yo puedo observar y discernir desde la conciencia, discernir el uso que voy a hacer de mi mente, porque mi mente es generadora de experiencias. Y ahorita ¿No? que Pero si no estoy decías, involucrada es muy difícil. ahorita que decías, Maximiliano, de pues no es lo mismo tener una idea de ganancia en una situación, vamos a decirlo, positiva que en una negativa. Y ¿cómo si es todo lo que me decían al principio, ¿no? Ahí ya hay una interpretación, ¿no? Siempre estamos interpretando bueno, malo, bonito, feo, justo o injusto, pero bueno, se me viene ahorita que hablabas de este libro de Víctor Franklin, de ¿no? O de la película de La vida es bella, ¿no? Ah, también, sí, sí, también. Sí, y está basada, según recuerdo, en un hecho real, esto de La vida es bella, como este Sí. hombre decide sacar lo mejor que podía, aún en una situación terrible, ¿no? Claro que se dice fácil, hacerlo no está nada fácil, ¿no? Pero pues hay gente que nos ha enseñado que es viable, ¿no? Y entonces yo sí creo que podemos elegir si nos contamos cuentos buenos o cuentos de terror. Y en ese sentido vamos a escuchar una canción, si me permiten. Perfecto, sí, sí. Esta me la mandó mi hermano Oscar. Es que mi hermano luego me manda canciones para los programas. Entonces, esta me la mandó mi hermano Oscar. Es una canción de los maravillosos Bee Gees que se llama I Started a Joke. Yo empecé la broma, pero me decía mi hermano Oscar que, bueno, esta canción habla de una mala broma y que también se podría interpretar como yo empecé a narrar este mal cuento, ¿no? Y no trajo buenas consecuencias esa mala narrativa.
Vamos a escucharla, ¿sí? Y ahorita Vamos. regresamos. Estoy de regreso, soy Claudia Asunzole Rivera, esto es Evolución 2022 y estoy platicando con Carla Giorgis y Maximiliano Castro. Ellos son de Argentina, son coaches es lo correcto, ¿verdad? Sí, Y correcto. son Claro, sería además integral. formadoras de coaches y son además mis profesores. Entonces es un gusto muy grande para mí tenerlos en Mucha este honra. espacio. Gracias, la honra es mía. Un gran honor. Y estamos platicando de cómo vamos por la vida contándonos cuentos, porque finalmente todo lo que nos pasa lo interpretamos, ¿no? No hay un suceso en nuestras vidas que no estemos nosotros interpretando y interpretamos con base a nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestras culturas, lo que nos enseñó papá, lo que nos enseñó mamá, lo que nos enseñaron en la escuela, en la sociedad, en la religión. Ay, Dios mío de mi vida, ¿no? Lo que se nos ocurrió, porque muchas veces también decidimos simplemente interpretar de ciertas maneras que pueden ser novedosas, pueden no ser las maneras que nos enseñaron, pero de todas maneras es una ocurrencia que puede ser un poco azarosa, puede ser más reflexiva, o sea que... Y siempre hemos sido nosotros los responsables, hayamos tenido la edad que hayamos tenido, siempre hemos sido nosotros los que hemos validado las creencias que nos enseñaron. Claro. ¿Sí? Porque es muy fácil en esto del trabajo de autoconocimiento, hay una etapa en la que empezamos a darnos cuenta de esto, ¿no? ¿Y esto de dónde lo saqué? ¿Y quién me impuso estas ideas? ¿Y por qué yo tengo que creer esto? ¿Por qué yo tengo que pensar así? ¿No? Empezamos a cuestionar, empezamos a mirar para atrás y hay como una especie, temporalmente surge como una especie de resentimiento de que los demás me impusieron esas pautas, lo cual es así porque de niños no sabíamos que iba a tener repercusión en nuestra realidad, la forma de pensar que íbamos a aprender, ¿no? Pero es muy importante darnos cuenta que siempre hemos sido nosotros, incluso de niños, siempre hemos sido nosotros los que hemos dicho, sí, es así. Me trago el cuento, me lo creo, ¿no? Sí. Me lo creo. Ahí se transforma en una creencia, porque es muy fácil darse cuenta que el niño, por ejemplo, desde adultos podemos ver a los niños, no es que uno le dice algo al niño y el niño automáticamente ya es como un zombie que lo incorpora. Hay que insistirle mucho, el niño tiene que cooperar, tiene que validar esa idea para que realmente se transforme en un parámetro a través del cual ese niño empiece a interpretar la realidad. Es complejo el proceso y el individuo participa activamente de ese proceso. Por supuesto, y va sacando conclusiones a medida que el niño, nosotros hemos sido esos niños, a medida que hemos ido constatando, sí, claro, es así, el mundo es hostil, por ejemplo, sí, es así, yo soy pobre, o sí, es así, soy feo, soy linda, soy malo, mala persona. El mundo es amable, abundante. Claro. Siempre voy a lograr lo que me propongo. De todo saco aprendizaje, o no aprendo nunca más, ¿no? Lo vamos confirmando por las repeticiones, ¿no es cierto? Pero esas repeticiones también son parte de haber repetido la misma narrativa, ¿no? Hasta que nos damos cuenta en un momento, ya sea que nos llegue la información, que estamos listos para tomar conciencia de los efectos creativos que tiene el uso que hacemos de nuestra mente, ¿no? Ok. Entonces ahí es donde empezamos a observar. Y si constantemente estamos interpretando, y bueno, yo en este programa lo estoy manejando como el cuento que nos contamos, pero bueno, es una forma Sí, de decirlo que escogí para el programa de hoy, pero constantemente estamos interpretando. ¿Cómo hacer para contarnos mejores cuentos, para tener interpretaciones más sanas, más armoniosas de lo que nos pasa? Algo que hablamos mucho en el curso que estoy tomando con ustedes, en el diplomado. Es un diplomado larguito. ¿Cómo darnos cuenta de los aprendizajes que tenemos de esa lección? ¿Cómo hacer de ese cuento un buen cuento? Primero, creo que es fundamental, y esto no es tan matemático, porque depende mucho también de la instancia de la persona.
por supuesto, es muy probable que todos los oyentes de este medio probablemente sí estén en una situación de conciencia o en un nivel de entendimiento propicio. ¿Por qué? Bueno, por algo se acercan a estos temas de reflexión y Claro. a esta información. Es resonancia. Pero no todo el mundo, y nosotros mismos también, en otros ámbitos, en ámbitos que no nos son afines, no somos capaces de comprender todos los alcances de ciertas disciplinas, de ciertos tipos de inteligencia, ¿verdad? Así que en esto, en lo relativo a lo psicológico, a la comprensión de la realidad, lo metafísico mismo, necesitamos de entrada tener la capacidad de comprobar y realmente darnos cuenta de que los hechos de que una cosa son los hechos y otra cosa son las interpretaciones de los hechos. Desde ese punto, si no hay esa comprensión, va a ser toda una estrategia artificiosa y falsa y probablemente ineficaz, esto de cambiar el cuento que me cuento. Sí, ¿Se yo comprende? lo llamo pintar de rosa, ¿no? No es la idea contarse un cuento falso, Sí, digamos. no es una cuestión de inventar. Por ejemplo, volviendo al ejemplo este de la película La vida es bella, yo lo que había mencionado previamente es que estuve leyendo el libro, el audiolibro en realidad, oyendo el audiolibro de Viktor Frankl sobre el hombre en busca de sentido a partir de sus experiencias en un campo de concentración. Es diferente ese enfoque. En La vida es bella, el padre, el protagonista, simula escenas, le cuenta al niño un engaño, digamos, piadoso, por supuesto, con el intento de que compasivo. Pero no es ese el enfoque para cambiar el cuento que me cuento, no es un enfoque que tergiverse los hechos, no es ese, sino en las circunstancias tal como son, qué oportunidades de ganancia hay, qué oportunidades de dignidad, de heroísmo, de toma de ventaja, de crecimiento, de madurez. sin tener que engañarnos. Porque si nos engañamos, siempre hay una parte de nosotros que va a decir, sí, todo bien con el pensamiento positivo, pero este trabajo no me gusta, o esta pareja no me gusta, ¿no? Por ejemplo, mira, yo te voy a dar un ejemplo personal que es una constatación para mí sobre de un contexto que comparativamente o de acuerdo a la opinión de algunas personas puede ser difícil, para otros no tan difícil, porque no hay, en la historia de la humanidad, como dije, no hay límite para las magnitudes de lo terrible, pero en mi propia infancia, por ejemplo, atravesé diversas situaciones de abuso sexual y de violación, por ejemplo, y en mi interpretación, en mi manera de gestionarlo, en ese momento. Sí, a lo largo, posteriormente principalmente, pero en ese momento fue una buena interpretación. Pero después, sí, después ya como coach, como un servidor, alguien interesado en la psicología, en el servicio a mis semejantes, el hecho de yo poder tener la vivencia propia de lo que es atravesar, por ejemplo, un proceso de abuso sexual, también adicciones. Hemos atravesado diversas situaciones de cierta complejidad o dificultad. Pero el hecho de que yo pensara, qué bueno que yo tenga una experiencia directa y yo pueda decir con una palabra realmente justificada, honesta, con veracidad, como un científico que en su laboratorio hizo el experimento, no porque se lo contaron, hizo el experimento y realmente constató, sí, eso tiene solución afectiva, emocional, se puede ser feliz, no arruina mi vida, no arruinó mi vida. Y el hecho de que yo pueda enseñarle a otros a atravesar de la mejor manera posible situaciones semejantes, hizo que yo percibiera una plena ganancia en eso que viví. Entonces, hoy como profesional, como servidor, como hermano de mis semejantes, no desearía que no hubiera pasado. Me encanta que haya pasado porque es una herramienta muy importante. Es algo que a mí me da certeza de que cuando nosotros decimos que se puede encontrar ganancia en cualquier contexto, es así. Y el hecho de poder ver la ganancia da alegría, da entusiasmo, recupera la fortaleza, dota de sentido lo vivido, aunque haya sido doloroso.
aunque haya sido doloroso. Qué fuerte lo que nos acabas de decir, Max, porque bueno, es una situación delicada y que hoy Sí, por puedes supuesto. decir, gracias a que me pasó esto, yo hoy puedo ser un buen coach, un buen terapeuta. Gracias a que me pasó esto, yo puedo ayudar a los demás porque lo entiendo de fondo y soy honesto cuando le digo al otro, sí puedes salir adelante, sí puedes sacar un aprendizaje y algo positivo de esta situación tan terrible, pero es muy fuerte y bueno, tú ya llegaste a ese punto hoy, pero sí hay que decirle a la gente, eso no pasa de la noche a la mañana, ni pasa Bueno, solito, y seguramente es resultado de un trabajo muy comprometido, muy fuerte y muy profundo de tu parte para contigo mismo. a ver, conociéndolo a Maxi, también doy fe de que siempre tuviste una inclinación natural, una facilidad para interpretar bien las cosas. No, qué maravilla. Siempre una tendencia al optimismo natural, ¿no es cierto? Ya desde niño estamos diciendo que él en las vivencias de abuso a los 5 años, él aún ahí hacía interpretaciones convenientes desde su inocencia, ¿no es cierto? Y por eso siempre se ha generado experiencias muy amables en su realidad dentro de todo, dentro de los hechos, él se ha encargado naturalmente de generarse experiencias amables. En mi caso, por ejemplo, sí tengo la vivencia también de haberme generado desastres en mi realidad por sí haberme contado un cuento por muchos años de que mi vida estaba arruinada, de que yo no iba a salir adelante. Entonces sí, cada uno tiene que cotejar a partir de, bueno, las inclinaciones naturales que uno tiene, o más bien de los hábitos, del uso que ha hecho de su propia mente, y a partir de ahí tomar conciencia y hacer los ajustes que tenga que hacer. Algunos tendrán que hacer pequeños ajustes, otros tendrán que hacer grandes ajustes, Claro. pero cada uno se tiene que ocupar de sus propias, de las consecuencias que recoge el producto de haber tomado esta serie de decisiones sostenidas en el tiempo, ¿no? Y entonces vuelvo a mi pregunta, Carla, porque sí es bien importante lo que ustedes acotaron hace ratito. Yo estoy refiriéndome a contarme buen cuento, porque es una forma en que yo encontré para referirme a esto de una forma sencilla en el programa. Pero de esta habilidad, de esta tendencia natural, por ejemplo, de Max, de hacer una narrativa positiva. Eh, y claro, hay que entender cuál es la diferencia entre contarnos un buen cuento, como ustedes decían, y autoengañarnos, porque tampoco se trata de eso, Claro. ¿no? No, Entonces, porque la mente se da cuenta del engaño. No es fácil autoengañarse de ver bien. entonces, ¿cómo sin caer en el autoengaño, en un eh, optimismo inocente y quizás hasta ciego y quizás hasta necio, pero sin caer en eso, cómo desarrollar esta tendencia a hacer estas narrativas positivas o por lo menos no tan catastróficas, porque hay veces que nosotros mismos nos contamos historias catastróficas y historias de terror, no solamente de lo que ya vivimos o de lo que estamos viviendo, sino hasta de lo que viene, ¿no? Sí. Y no solo personales, sino narrativas respecto de la colectividad, de la Claro, historia de la humanidad, del presente de la humanidad y del destino de la humanidad. claro, como cuando decimos, Y ay, es que estamos generando juntos. las cosas están tan mal, ¿no? Claro. Y hay mucho Sí, vendedor de entonces, miedo, hay mucho vendedor de miedo por ahí. ¿A qué me refiero? Eh, Muchas veces hasta en el Facebook, en los grupos de mujeres, yo tengo un grupo de mujeres bastante grande aquí en San Juan del Río, 21,000, ¿sí? Seguidoras. Eh, y las historias de chicas, cuídense porque ayer me robaron el coche y entonces la inseguridad está terrible y entonces otros contestan, uy, sí, qué miedo, y otros contestan, uy, sí, qué miedo, y otras ponen caras de angustia. Yo digo, a ver, sí, vivimos en un mundo de riesgos, las situaciones pues sí están difíciles, ¿no? Hay inseguridad pública, sí,
hay que cuidarse, no salgas sola de noche, si estás de noche en la calle en tu coche, pues sube las ventanas, hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Pero comprarse estas historias de, uy, no, qué miedo, y de repente todo el mundo está diciendo que qué miedo, que qué miedo. Hay mucho comprador y vendedor de miedo, ¿no? ¿eh? O no, es Es que que la eso que está situación del diciendo, país está terrible, terrible, no, nos va a cargar la más fea, ¿no? eso Entonces, que está diciendo de que hay mucho vendedor de miedo también es una interpretación. Sí, Eh, porque es que hay gente con miedo, hay gente con miedo y lo que pasa, de todo es también esto que vos mencionabas sobre la interpretación desde el punto de vista negativo, en la que evaluamos un hecho presente y lo proyectamos negativamente o catastróficamente hacia adelante. Yo creo que la manera de contarse un buen cuento es exactamente igual, con la diferencia de que la proyección hacia adelante tiene que incluir un análisis previo del momento presente, donde yo analice qué se puede hacer y cuáles son las potenciales consecuencias favorables de eso. Por ejemplo, otra historia personal que también puede ser significativa porque me tocó vivirla de cerca y es una situación que es bastante unánime la opinión de que es mala y para mí fue buena. Mi abuelita, que fue como una segunda madre para mí, con quien yo viví casi toda mi vida, la mamá de mi papá, mi abuela paterna, bueno, compartíamos y vivíamos mi abuela, yo y mis padres en una propiedad familiar que era un terreno amplio con un par de casas. Entonces estábamos cerquitas. Mi abuela, hacia el final en su vejez, llegó a un punto donde quedó postrada en cama y así estuvo cerca de 3 años, en los cuales mi papá y yo, los dos, la cuidamos y hacíamos de enfermero, de cocineros, de acompañantes, de nietos y de hijos. ay, La difícil. lavábamos, la curábamos, solamente nos ocupamos nosotros, nada más, mi papá y yo. Principalmente él hacía el trabajo más sucio y yo era el asistente fiel. Y era una sociedad maravillosa, nadie se quejaba, ni mi papá ni yo nos quejábamos en ningún momento. Él me llamaba, yo ya estaba listo para servir y viceversa. Y yo en todo ese periodo, y yo me encargué de repetirle bastante a mi papá esta interpretación, porque para mí era la correcta, y tuve razón, porque pasó el tiempo, y es el hecho de poder compartir con un ser amado en los años finales, estuvimos juntos en su último suspiro, en el momento en el que dio su último suspiro, que fue en septiembre de 2020, o sea, no hace tanto, estuvimos ahí, estábamos ahí en la habitación con ella. El hecho de poder acompañar a un ser amado en sus años finales, asistirlo compasivamente, ayudarlo a que muera en su cama, en su hogar, queridos, dignamente, de poder cuidarla, como ella me cuidó a mí cuando yo era bebé y lo cuidó a mi papá cuando él era bebé, hizo exactamente lo mismo. Era algo hermoso, santo, sagrado. Uno no puede quejarse, no puede pensar que eso es una mala situación, es una situación honrosa, que me la voy a llevar para siempre porque la tengo en mi corazón. Fue un momento donde nos conocimos mucho mejor los tres, mucho mejor nos conocimos los tres, muy de cerca. Entonces yo ya me daba cuenta en ese momento proyectando que el día que no estuviera no nos íbamos a arrepentir de ninguna manera de ese periodo que pasamos los tres juntos. Y así es. Entonces, el contarse un buen cuento no es engañarse, no, ella no la está pasando mal, solo se queja, solo son manias. No, no, sí, estaba en un proceso de muerte, estaba en su lecho de muerte. El buen cuento consiste en cuál es lo bello, cuál es lo sagrado, cuál es lo digno de esta situación. También pudo haber sido un cuento de autoengaño si vos te hubieras contado hubieras forzado esta narrativa compasiva, generosa, altruista, y conservando secretamente una narrativa mezquina, ¿no? Suponte que secretamente vos hubieras dicho, al final tengo que destinar el tiempo a andar bañando no tengo vida, a la vieja. no tengo vida propia, claro. Ponele, sí, bueno, qué problema esto que aconteció, ¿no? Pero no aparecían esos pensamientos en tu caso, pero si hubiera aparecido una mezquindad que quisiera contrarrestar la compasión,
uno tiene que decidir. Claro. Decidir qué va a validar. Ser autoridad en la mente. Sí, ¿a qué voy? La narrativa tiene, digamos, en la narrativa nosotros construimos lo que queremos percibir de nosotros. O sea, ¿qué vamos a encarnar? La personalidad que nosotros encarnamos es una construcción a partir de la narrativa. Entonces, decidiendo yo qué quiero experimentar y quién quiero ser. ¿Quién quiero ser? ¿Quiero ser alguien quejoso, mezquino? ¿Qué huella quiero dejar en el mundo? ¿Qué historia me quiero contar respecto de mí misma, de mí mismo? Me quiero contar una historia de que yo era un nieto agradecido, que ama a su abuela y que lo voy a acompañar y que vamos a compartir con mi papá los tres juntos estos últimos momentos. Y que cuando la situación lo exigía, no soltamos el sartén. Tomamos responsabilidad en lugar de escaparnos. Esa historia me quise contar y fue así. Fue muy bonito. Y fue lo que decía Carla, y fue real. O sea, no es que tú estuvieras fingiendo y que en el fondo lo estuvieras padeciendo. Fue real. Si me venían pensamientos, porque acá está la clave, porque a veces llegamos a creer, bueno, pero si tenés la suerte de que el cuento natural, espontáneo, es ese, bueno, te felicito, y si no tenés la suerte, lo lamento. No, porque no es que en ese periodo yo no tenía lugares a donde ir, o si me quería ir a pasar unas vacaciones de una semana, no podía, porque no le podía dejar una semana a mi papá solo, porque no podía hacer el trabajo solo, nos necesitábamos los dos. O sea que hubo un montón de ocasiones en las que mi mente mi deseo corporal era ir a otra parte, o descansar, o quedarme leyendo, y yo, la conciencia, el individuo detrás de la mente, me encargaba de decir, no, en el futuro, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿O de qué me voy a sentir más orgulloso? ¿De haber visto más películas? ¿De haber ido a jugar a la pelota? ¿O de esto que estoy viviendo, que es sagrado? ¿Se entiende? Muy interesante porque, claro, no estamos diciendo que con esto tú seas Maximiliano Santo de Buenos Aires, ¿no? Claro, no es así. Seguramente habrás tenido momentos de estar cansado, momentos de estar fastidiado, momentos de quererte ir con los amigos, claro, ¿no? Pero tú tenías, yo creo que aquí hay dos palabras importantes, una convicción y un compromiso. Exacto. Platicaba yo el otro día con mi hermano Antonio de como cuando uno se casa y promete serle fiel al otro, ¿no? Y cómo mientras se conserven las condiciones de respeto y comunicación y cariño, uno puede seguir adelante con eso, pero porque uno hace el compromiso todos los días de estar ahí, ¿no? El día que sueltas el compromiso, pues... Hay que renovar los votos. ¿No? O termina la relación, pues, ¿no? Pero uno hace, como dice mi hermana Aurora, hay días que lo quieres y hay días que lo quieres matar, ¿no? Pero tú haces el compromiso de estar ahí. Y entonces tú tenías ese compromiso. Vamos a escuchar una canción. Con el principio de... Perdón. Con el principio de conveniencia, justamente. Ahorita platicamos de eso, vamos a escuchar una canción sobre la conveniencia de contarnos historias bonitas, de contarnos narrativas positivas. Vamos a escucharlo en la voz de Kika Edgar, esta canción que se llama Mañana, del musical Annie en inglés, y en español es Anita la Huerfanita. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos. Bueno, estoy de regreso, soy Claudia Zúnzolo Rivera, ya en la recta final, los últimos 7 minutitos de este programa. Estoy hablando con los coaches y formadores de coaches y maestros personales de estas servidoras de ustedes, Carla y Maximiliano desde Argentina, y hablábamos de cómo es posible... para seguir con el título del programa, jugando con el título del programa, de contarnos cuentos bonitos que no sean autoengaño. Ojo, ya hablamos que no es lo mismo contarnos una buena historia, porque si finalmente todo el tiempo estamos interpretando
todo lo que pasa porque nuestra mente en realidad no puede captar la objetividad de los hechos. Sensorialmente ni siquiera podemos percibir los hechos de manera objetiva y a lo mejor lo que tú interpretas de una manera, yo lo interpreto de otra, y ambas interpretaciones son válidas. Entonces, la objetividad es algo que pues probablemente no exista, pero bueno, si estamos interpretando y nos estamos contando una historia, una narrativa de ese suceso con base a pues una serie de experiencias, ideas personales, pues nos contamos un cuento, nos contamos una narrativa. Ojo, no es lo mismo que autoengañarnos. Y tú hablabas de la conveniencia. Exacto, que hay un principio de conveniencia desde donde yo sostengo la narrativa que elijo a conciencia, ¿no? Este es un concepto de coaching integral, principio de conveniencia. Significa que la mente subconsciente principalmente, pero también la mente consciente, también lo hacemos nosotros a través del pensamiento y del razonamiento, continuamente estamos tomando decisiones a partir de la conveniencia percibida de esa decisión. Inclusive cuando alguien decide matar a otro, matar a un ser humano, previamente, de manera espontánea, rápida, frenética o como fuera, consciente o inconsciente, ha resuelto que era conveniente matarlo, por lo que fuera. Por un conjunto de ideas, por temor, para hacer justicia, por lo que sea. O sea que nadie hace cosas que creen que no convienen. Por un momento, en el momento previo a la acción, hay un principio que nos empuja a hacer eso, a reaccionar mal o a reaccionar bien, a tolerar o a dejar de tolerar, etc. Claro, puede haber sido una mala decisión, pero en ese momento... Pero parecía conveniente. En ese momento pareció conveniente. Exacto. Entonces, cuando nos contamos un cuento inconveniente en términos de la paz, digamos, hay un principio de conveniencia, hay una necesidad interior que me está, digamos, que me está dictando que esa narrativa es conveniente. Me sirve para algo. Claro, suponte que yo estoy viviendo tal situación problemática familiar o de salud, por ejemplo, y me cuento un cuento de pobre de mí. Más allá del hábito de que yo aprendí a contarme un cuento de pobre de mí, y hay un sentido de identidad, una noción de yo soy víctima, yo soy pobre de mí, ¿no es cierto? Entonces, como hay una noción de identidad, digamos, hay un principio de conveniencia, es decir, me conviene contarme este cuento porque yo soy esto, porque yo me he contado esta historia, y porque yo obtengo algo. Por ejemplo, denuncia. Exponer al que me hace daño. Si yo no me quejo y no adopto este rol de víctima, ¿cómo voy a exponer a ese que quiero? O que me tengan lástima, que me tengan lástima. Obviamente que no necesariamente es adrede, no es necesariamente voluntario a conciencia, claro. Exacto, pero esto de que me tengan lástima puede partir de una idea confusa respecto de que el que me tengan lástima es amor. Entonces, claro, bueno, como yo aprendí a recibir amor de esa forma, entonces no voy a soltar una narrativa de pobre de mí si yo consigo amor. Yo consigo algo. Sí, conseguimos lástima, conseguimos... Sí, compasión, paciencia. Cuando nos victimizamos, zafarnos de la responsabilidad, ¿no? El otro es el malo, el otro es el que está mal, el otro es el que está equivocado, y entonces así yo me libro de la responsabilidad, me hago tonto con el aprendizaje pendiente, ¿no? Pues el otro es el que está mal, yo por qué voy a aprender algo, entonces ese aprendizaje no lo asumimos, soltamos responsabilidades, a mí me compadecen, ¿no? El otro está mal, yo no. Qué fuerte. Entonces, aún la narrativa inconveniente tiene un principio de conveniencia, ¿no es cierto? Egoísta en este caso, o desde la inconsciencia. Pero sí es fundamental para cambiar la narrativa, primero estar listo para hacer un cambio, es decir, que uno ya tiene ciertos atisbos, ya empezó a observar que hay una relación entre cómo pienso o que lo que estoy cosechando en mi realidad no me está gustando, y me empieza a llegar información de que yo genero mis propias experiencias. Entonces digo, bueno, a ver, vamos a ver si tiene relación la forma en la que pienso con las experiencias que tengo,
Entonces empiezo simplemente a investigar y claro, cuando empiezo a observar que la narrativa, el cuento que yo me cuento, tiene íntima relación con la experiencia que tengo, pero lo tengo que confirmar, lo tengo que comprobar, vivenciar a eso, bueno, ahí ya empiezo a cuestionar un poco y averiguar, digamos, a estudiar, reflexionar, digamos, a partir de qué pautas, desde dónde yo me construyo la narrativa que construyo. Y bueno, a partir de las creencias, de las memorias, faltas de perdón, etcétera, ¿no? Perfecto. Pues maestros, profesores, queridos coaches integrales, Carla y Maximiliano, se acabó el tiempo. Ya ves, Carla, se pasa rapidito y sencillo, ya ves, te lo dije. Fue muy grato. Qué bueno, pues, fue un placer enorme haberlos tenido en este programa. Muchas gracias por invitarme. Y está siendo también un placer enorme realizar con ustedes mi formación como futura coach integral, terapeuta holística. Ya cuando esté dando terapias, ya platicaré más de ustedes. Muy bien. Sí. Excelente. Muchísimas gracias. Y a ustedes que me dieron el gusto enorme de sintonizar hoy este programa, muchísimas gracias por el privilegio de su atención. Recuerden que Evolución 2022 sale los miércoles a las 7 de la noche y se repite los viernes a las 9 de la mañana, tiempo de México. En otros países hagan el favor de hacer la conversión horaria para que sepan cuándo escucharnos. Tenemos muy bonitos programas aquí en Radio Pasión, sigan con nosotros. Soy Claudia Asunzolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices. Muchas bendiciones para todos. Gracias.